Al chile. Mis amigos, soy Benjamín. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Y vamos a empezar con Oaxaca. Justo como les decía, vamos a empezar con Oaxaca. Fíjense, ahí les va la información. En Oaxaca será pública información de deudores alimentarios. Es un certificado de deudores alimentarios, es un nuevo requisito para acceder al matrimonio, acceso a contratos públicos y créditos financieros. Es una reforma al Código Civil impulsada por la diputada Elisa Cepeda. A partir de ahora será público el registro de deudores alimentarios por el incumplimiento del pago de pensión alimenticia. También será requisito presentar el certificado para acceder a matrimonio y celebrar contratos públicos como proveedor del Estado. Con la reforma en los artículos 100, 336 bis y 411, aprobada por el Congreso local, se fortalecen las facultades de la Dirección del Registro Civil, ya que será la encargada de la creación, manejo y publicación del registro de deudores alimentarios morosos. Dicha instancia deberá expedir un certificado que informe si una persona se encuentra inscrita o no en este listado. Se establece que integrarán este padrón las personas que incumplan por un periodo de 30 días con la pensión alimenticia provisional o definitiva, ordenada judicialmente o establecida mediante convenio judicial. De igual manera, se establece que el juez o jueza debe dar vista al Ministerio Público y a la Unidad de Inteligencia Financiera a través de la Secretaría Estatal de Crédito Público de las personas deudoras alimentarias morosas. Se añade que será la unidad del registro de deudores alimentarios morosos, la instancia que hará público en la plataforma digital o en el portal electrónico oficial del registro civil, así como el nombre de las personas deudoras alimentarias morosas que se encuentran inscritas en este. Así que justo para este tema creo que ya tenemos a la diputada Elisa, por ahí ya la veía, ahora sí creo que por ahí se está conectando. Vamos a platicar con ella justamente de qué significa este cambio en las reformas, de qué estamos hablando, por qué es importante, por qué estamos en el tema. Así que yo le agradezco mucho a la diputada Elisa Cepeda que se conecte con nosotros para platicar de ese tema. Diputada, muy buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, Meme. Muy contenta de poder saludarte en esta noche y poder saludar a todas las personas que escuchan y comentar más a detalle esta reforma tan importante que se dio a cabo en Oaxaca. La verdad es que celebramos muchísimo el acompañamiento que tuvimos por parte de la sociedad civil, porque fue así como se estuvo construyendo en un primer momento la idea, la iniciativa y posteriormente la dictaminación que también llevó sus propias particularidades para poder tener esta reforma más completa. Quiero comentarte que en 2018 ya se llevó a cabo una reforma, una primera reforma al Código Civil en el capítulo de deudores alimentarios morosos para tener un listado de personas morosas. Y ahora lo que se presenta justamente es la articulación de otras reformas para poder hacer público el listado y que estas personas puedan estar en tiempos más cortos. Es decir, como bien lo mencionabas, aquellas personas que se tarden desde la primera mesada, aún siendo una pensión provisional, podrán ya estar o deberán estar ya inscritas en este padrón público de deudores alimentarios morosos. Esto nos parece bastante relevante porque la problemática que tienen el rezago a niñas y a niños precisamente por estos retrasos, estos adeudos, pues provoca que cada vez los derechos de la infancia, de los infantes, esté más vulnerable. Y surge como una medida de presión, surge como una medida eficiente, eficaz, para que las mujeres que son responsables de niñas y niños, pues también puedan tener herramientas, marcos legales que permitan hacer esta presión. Y también comentarte que esta reforma estuvo acompañada de activismo. Se hicieron tendederos de deudores alimentarios, cosa que causó bastante revuelo y que también hubo consecuencias graves de amenazas a mujeres que tuvieron el valor de presentar la fotografía, el nombre de la persona deudora. Pero pues al final son medidas, sí, drásticas, medidas que pudieran interpretarse dolosas como nos acusaron, pero que dieron buenos resultados y que colocan este tema a la vista de todas y de todos, que es un problema que atraviesa todas las familias y que
poco se hace desde el ámbito legislativo y pues las instituciones lamentablemente caen en este juego también de buscar un montón de artimañas para justificar a los deudores. Con decirte que en Oaxaca solo se tenían en la lista 9 personas deudoras. Entonces, ahora con esta reforma esperemos que la lista sea mucho más grande precisamente para tener los nombres a la vista y estar monitoreando hasta que el cumplimiento de las pensiones sean una realidad. Ahora, diputada, yo tengo que hacer esta pregunta porque es obligada. Vivimos actualmente en una sociedad en donde no solamente los hombres son deudores, sino que también podría darse una circunstancia donde tengamos mujeres que es, bueno, si el hombre es el que se hace cargo del cuidado de los niños y no tiene el trabajo y la mujer es la que tiene el empleo y tiene mayor sueldo, ella podría también en algunas circunstancias, yo sé que pasa en menor medida, pero en algunas circunstancias ella podría también ser la que esté obligada a dar una pensión alimenticia. ¿Se contempló ese escenario dentro de esta ley? Sí, se contempló. La verdad es que las reformas vienen para toda persona deudora que sea amorosa. Sin embargo, las estadísticas pues arrojan los datos mayores Claro. para los varones, para los hombres. Entonces, en ese sentido es que pues conscientes, mujeres que estamos al frente de esta iniciativa, de esta reforma, pues estamos dispuestas también a afrontar estas situaciones de manera colectiva, y pues aquí es echarle todos los kilos para que estas personas deudoras pues concienticen que están incurriendo en una violación a los derechos del niño y de la niña. Y pues la batalla grande que se ha dado en medio de esta reforma y de la aprobación fue justamente descolocar ese honor que mucho se presume y que mucho ha dolido a las personas deudoras. En el tendedero de deudores, la verdad que el reclamo era ese, ¿no? La vergüenza que se les hacía pasar. Entonces, pues vamos contra deconstruir también estas formas patriarcales y estas prácticas tan violentas. Ahora, aquí me gustaría que ampliáramos un poco qué pasa con esas personas que están inscritas en este padrón, que resulten lamentablemente deudores morosos, que no estén entregando esta pensión alimenticia. Tengo entendido que no se les darán créditos, no podrían casarse, etcétera. ¿Cómo es este proceso? ¿Cómo fue el proceso de llegar a estos acuerdos, por ejemplo, con instituciones bancarias, con el registro civil? ¿Cómo va a ser la dinámica? Sí, el dictamen se trabajó de la mano con el registro civil. Hay que reconocer el trabajo también de la directora del registro civil en el estado de Oaxaca, que dio importantes aportes justamente para hacer operativa esta parte. En primer momento, la mujer o la persona que acuda a la instancia judicial a demandar la pensión alimentaria, pues se le asignará una pensión provisional. Desde ese momento, o sea, desde los primeros 30 días que se le establece la pensión provisional, si la persona a la que se le responsabiliza el pago de la pensión incumple, la instancia judicial, es decir, el juzgado, tendrá 3 días para remitir esa resolución y notificar al registro civil para que sea dado de alta en el padrón de deudores alimentarios morosos. Y a su vez, ese listado o el estar inscrito en ese listado se podrá tener como prueba plena para iniciar alguna situación penal, ¿no? Por el incumplimiento de esta responsabilidad alimentaria. Luego, la misma instancia tendrá la facultad de informar a la unidad de inteligencia financiera sobre las personas que aparezcan en el listado. Lo mismo el registro civil, estarán celebrando estos convenios con el buró de crédito también para poder tener ese antecedente de las personas morosas y que se les pueda estar restringiendo. Además, se faculta al registro civil para expedir el certificado de deudor o no deudor alimentario y este certificado formará parte de los requisitos para celebrar un contrato, un convenio de matrimonio o para lo que es el proceso de adopción. Entonces son requisitos tal vez básicos, pero que a nosotras nos dan pues ya la esperanza de tener como más candados y más amarres para que las personas deudoras pues al final cumplan con el pago de la pensión. Quien se ponga al día, quien se ponga al corriente podrá solicitar retirar su nombre y solicitar su certificado de no deudor.
Ahora, por último, diputada, yo creo que es una gran iniciativa, sobre todo porque estamos hablando no de las mujeres, sino de la certidumbre de los niños, la certidumbre de los menores de que tengan este recurso, de que ellos puedan tener esta seguridad de que al final es un recurso que va hacia ellos, ¿no? Para eso va la pensión alimenticia. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con aquellos que no han podido pagar que no han podido cumplir con la pensión alimenticia por una situación de desempleo, que estén en una situación complicada económicamente? ¿Cómo se ha hablado de la situación? Mira, se ha previsto que el cumplimiento de esta pensión sea de forma obligatoria. Ahí creo que se nos fue un poquito el audio. A ver si. A ver, ahora nos Ahí sí, escuchamos. ahí está, ya se escucha, pero no se ve. Ahora está al revés. Ahora sí, ya, ahí está, creo que ahí está. Ah, aquí estamos, Diputada. sí. Sí. Sí, sí, te comento. Se nos fue de nuevo la diputada. A ver aquí. Este, Ajá. a ver aquí sí. A ver, aquí en lo que se va, en lo que se soluciona la situación, voy leyendo algunos de sus comentarios. Por ejemplo, dice Juan Guzmán: buenas noches, me gustaría saber por qué nunca incluyen a los adultos mayores discapacitados en estas reformas que requieren de atención. Debe haber deudores alimentarios, morales y emocionales. Aquí nos dicen, me pregúntale que los que no se divorcian ni se vuelven a casar en la sede, estamos hablando de Oaxaca, eso es particularmente en Oaxaca, es una reforma que se hizo a nivel local. Acá nos están diciendo en los comentarios, parece que ya se está terminando de conectar, tuvimos ahí un problemita con la conexión, parece que ahí está. Perdón. Ya Ya, está, aquí ando. ahora sí, diputada. ¿Qué pasa, por ejemplo, con aquellos que tienen problemas con el desempleo y la situación económica? Mira, sí se contempló, pero la verdad es que también tuvimos que ser un poco severas ahí a la hora de dictaminar y ha sido un pretexto, por así decirlo, de las personas deudoras de manera constante. O sea, sabemos que hay los casos que realmente ameritan una justificación, pero la gran mayoría ha acudido a este dicho de que no tienen un empleo seguro, que acaban de ser despedidos, que sus honorarios no son lo suficientes como para sufragar y se está dejando de manera obligatoria el cumplimiento de la pensión justamente porque se trata de menores de edad, ¿no? Personas que aún no tienen ese nivel de responsabilidad para poder sufragar sus propios alimentos. Entonces, cabe asegurar en esta reforma y con esta medida el cumplimiento obligatorio de estas personas. Entonces, sí pudiera parecer que estamos como dejando de ver esta situación y esta realidad, sobre todo en la pandemia, pero también en esta realidad que estamos afrontando en medio de la pandemia, hay un terrible abandono. Si de por sí lo había, ahora es más. Muchísimos deudores alimentarios están justificando en que perdieron sus trabajos y que no pueden cumplir con esa pensión. Entonces, de verdad que es dolorosa, es una realidad muy dolorosa porque poco se piensa en las niñas y en los niños. Ahí en ese caso se podría negociar quizás el monto o el pago, llegar como a un acuerdo entre la madre y el Sí, padre. sí. Ahí justamente el juzgador tendrá que hacer la petición de las pruebas de los ingresos que tenga, verificar que sea una fuente confiable para él poder determinar el porcentaje que se estaría responsabilizando para el pago de pensión. Diputada, yo le agradezco muchísimo que se pudiera conectar con nosotros para hablar de esta ley y me gustaría seguir en contacto porque creo que en Oaxaca se están haciendo cosas muy importantes. Creo que en Oaxaca se está haciendo un cambio interesante desde el Poder Legislativo y yo les felicito por lo que están haciendo. Entonces, le agradezco mucho y espero que sigamos en contacto. Muchísimas gracias a ti, Meme. Saludos a todas y a todos. Hasta luego, diputada. Pues ya lo tienen, efectivamente se ha tomado en cuenta que podría haber una situación económica, pero vaya, sí está obligado a hacer el pago.